Buen día para todos. Algunos nos saludamos, otros fueron llegando justo sobre la hora, no nos pudimos saludar, pero hermoso culto. La verdad que la presencia del Señor desde un primer momento viene, ¿no? Y bueno, a mí, perdón porque me tocaba hablar la semana pasada, yo me confié, soy tan, le decía a Miriam, soy despistado a veces para estas cosas y tenía como que Pablo iba a predicar primero y como Pablo no predicó, yo me confié y bueno, tuve compromisos con la familia, entonces no pude venir el domingo pasado, pero me dijeron que tuvieron un hermoso culto, ¿no? Y esta era una palabra que el Señor ya hace un tiempito me venía hablando, ¿no es cierto?, sobre esto, me venía, porque cuando uno lee la Biblia, el Señor se revela, ¿no?, de maneras a veces que uno no espera, y a veces por una palabrita o por una lectura, o está haciendo una lectura general, y por una palabra el Señor se revela, y bueno, creo que es lo que el Señor quería para esta mañana, y yo le decía a Miriam, Dios hace como Él quiere, ¿no es cierto? Quizás no era la palabra para la semana que viene, así que es importante que vos estés hoy en este lugar, porque esta palabra es para vos. Si vos no viniste otro día, especialmente el Señor quiere hablar a tu corazón. Espero ser claro en lo que quiero expresar, en lo que el Señor puso en mi corazón, ¿no es cierto? Y estaba leyendo. Vengo leyendo, y ya les vengo comentando cada vez que subo, lo digo, estoy leyendo toda la Biblia, me propuse este año leerlo de nuevo, bueno, y vengo leyendo, y siempre remarco cosas, que cuando me llaman la atención, remarco cosas, y las anoto para no olvidarme, porque me olvido fácilmente, y estaba leyendo sobre el libro de Josué, cuando empezaba, ¿no es cierto? Así que vamos a leer en el capítulo 2, de Josué. Vamos a leer el capítulo, una historia muy interesante. A mí me resultó muy interesante porque tiene muchos puntos lindos para ver, cosas que nos traen a memoria y nos enseñan cosas que el Señor nos quiere marcar puntualmente, ¿no es cierto? Así que como les dije, Josué capítulo 2. Vamos a leer. Y esta es una historia, venía el pueblo, más o menos para adentrarnos lo que era la historia, el pueblo venía ya de una esclavitud que estaban en Egipto, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, y le había dado una promesa a Moisés, que era su líder en ese tiempo, su líder espiritual, que el Señor había puesto para guiarlos, para libertarlos de esa opresión, ¿no es cierto? Y le había dicho que tenía un lugar especial, unas tierras donde fluían leche y miel, dice la palabra de Dios, una tierra especial, gracias, una tierra especial que tenía para su pueblo, ¿no es cierto? Pero bueno, por una de las cuantas cosas que después le invito a que lean, los chicos también, pues es una historia muy interesante también, a Moisés le dijo que no iba a pasar el Jordán, de donde que tenían que cruzar el Jordán, donde estaba la tierra, que él la iba a ver de lejos, Dios se la dejó ver, pero el que iba a tener esta tarea de llevar al pueblo era Josué, el que estaba al lado de él, ¿no es cierto? Y en el capítulo 1, donde empieza Josué, dice preparativos para la conquista, se estaba preparando el pueblo para la conquista, tenía que ver, Dios les había prometido este lugar tan bueno, tan lindo, donde no le faltaba nada, este pueblo que venía de esclavitud, que venía de estar en el desierto dando vueltas, comiendo del maná que le proveía el Señor diariamente, vivían plenamente de lo que el Señor les daba. Y iban a entrar en este pueblo donde Dios les había prometido que había de todo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este lugar donde iban a entrar, esta tierra donde iban a entrar, que se llamaba Jericó, ya estaba poblada, pero Dios se la había prometido. Entonces, en este tiempo, Josué manda
dice el título del capítulo dice, Josué envía espías a Jericó. Dice, vamos a leer todo el capítulo y después vamos juntos a sacar unas conclusiones, unas palabritas que el Señor puso en mi corazón. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles, andad y reconocer la tierra, andad a Jericó para reconocer la tierra. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Hago un paréntesis ahí. Estábamos orando por los chicos, ¿no? Y por las cosas. Dios tiene grandes cosas. A veces pensamos que Dios va a hacer grandes cosas por personas importantes, por personas. El que yo esté acá no es que sea más importante que vos, que sea más importante que usted, sino mi corazón es agradar a Dios y obedecer cuando Dios nos dice, ¿no?, que tenés que traer la palabra o algo por el estilo. Pero esto no me da más categoría ni más más alcurnia que nadie. Somos todos iguales delante de los ojos de Dios. Y acá Dios vemos cómo usa personajes inusuales, ¿no?, en esta Biblia, porque dice, ¿cómo Dios va a usar a una ramera, una prostituta en aquel tiempo? ¿Cómo Dios va a usar una persona tal para llevar a cabo su plan? Y sin embargo lo hizo. Entonces estos espías están ellos en la casa de esta mujer, dice, y ellos fueron y entraron en la casa de la ramera que se llamaba Rahab, y pernotaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra, esta tierra que Dios les había prometido. Entonces, dice, el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero miren lo que hizo la mujer, ¿no? En los propósitos de Dios estaba y le cambió el corazón a esta mujer. Y entonces esta mujer dijo, pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron. Y no sé a dónde fueron. Seguidlos de aprisa y los alcanzaréis, le decía esta mujer a los soldados estos que habían mandado el rey. Más allá los había hecho subir al terrado, más ella los había hecho subir al terrado y los escondió entre unos manojos de lino que tenía puestos en la terraza, en el terrado de la casa esa. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. El versículo 8 dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo. Todo esto había oído este pueblo. Por eso tenía un poco de miedo. Ha oído que han secado las aguas del Mar Rojo de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes amorreos que estaban en el otro lado del Jordán. A Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, decía la mujer esta. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que juréis por el Señor, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre. De lo cual me daréis señal segura, una señal segura. Y me salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, y todo lo que es suyo. Y que le libraréis nuestras vidas de la muerte de ellos. Y ellos les respondieron, nuestra vida responderá por vuestra vida, si no denunciáis este asunto nuestro. Que ellos están escondidos, ellos hacen como un pacto con ella, que si ella no los delataba, que habían estado, ellos cuando iban a atacar la ciudad, ellos se iban a cuidar.
y cuando el Señor nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces, ella los hizo descender por una cuerda, por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte, para los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondido allí 3 días, hasta que los que lo siguen hayan vuelto. Y después, dice, que después vuelvan por su camino, ¿no? Y ellos dijeron, nosotros cumpliremos este juramento con lo que nos has juramentado. Y aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú harás este cordón de grana, y le dicen, bueno, unas señales que tienen que hacer, como que marque la casa para que cuando venga la guerra, a ellos no les pase nada. Dice, cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Y si tú denuncias este asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento, ¿no? Bueno, y después está la vuelta de los espías y todo, y así termina este capítulo. El Señor, había una cosa que me llamaba la atención, de los hombres estos que fueron a la casa, de ella, apenas se enteraron que estaban estos dos espías, ¿no? Y es algo que el Señor habló a mi vida. Y en el versículo 7 dice, los 2 hombres fueron tras el camino del Jordán hasta los vados, y miren lo que hicieron, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. En aquel tiempo vivían en ciudades que estaban amuralladas, que estas murallas los cuidaban de los ataques de otros enemigos, de otros pueblos que estaban cerca, y se ve que tenían un pórtico, como dice a veces en la Biblia, una puerta, un portón grande, donde generalmente se entraba y se salía. Creo que era una puerta principal, no sé si era la única puerta que había en este pueblo o no, pero era una puerta. Pero miren lo que decía, que el Señor me llamaba fuertemente la atención. Y muchas veces, domingos atrás, vinimos a hablar de esto, ¿no? Por eso, si yo por ahí querría poner un nombre a esta prédica, yo le podría, no te olvides de cerrar bien la puerta, ¿no es cierto? Y esto lo tomaba yo primeramente para mi vida, ¿no es cierto? Para mi corazón, el cerrar la puerta, el dejar la puerta cerrada. Sabemos que cuando uno, si lo llevamos a un aspecto físico, ¿no es cierto? Cuando uno está en una casa, el cerrar la puerta, ahora me van a ayudar a ustedes. O sea, ¿de qué nos evita, por ejemplo, el cerrar una puerta? Que nos roben, ¿qué más? Muy bien, que nos maten. Muy bien, también, nos cuida de estar una puerta cerrada, de que no, del mal tiempo, de las cosas. También, a veces por debajo de la endija entra un poquito de basura. ¿De cuántas cosas a veces nos evita una puerta cerrada, ¿no? La puerta cerrada, por ahí podemos, si lo llevamos al aspecto espiritual, nuestra vida, ¿no es cierto?, nuestro corazón. El cerrar, el Señor nos está diciendo, fíjense de cerrar bien las puertas. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, ¿no? Que hay tantas cosas que las vemos a diario, pero nosotros, el Señor nos está diciendo, creo que en esta mañana nos está diciendo, mirá, fíjate, volvé, y fíjate de cerrar bien las puertas. Cuántas cosas hay a veces que nos previene, como dijimos, como dijeron ustedes, que nos evita tener una puerta cerrada. Una vez yo me acuerdo que había ido a escuchar a un escritor, una prédica, Joe McDowell, y él, me acuerdo que era una campaña para jóvenes, ¿no? Y él decía, hablando por ahí de lo que dijo Pablo, ¿no? Evitar la puerta de que entre el frío, de que entre el viento en una casa, ¿no? Y él decía, muchas veces nosotros no podemos evitar de los problemas siguen estando, ¿no es cierto? Y él nos significaba, por ejemplo, una persona bajo una tormenta muy grande, una persona con un paraguas debajo de una tormenta muy grande. La tormenta seguía estando en el lugar, pero esta persona, al estar con el paraguas, se estaba cubriendo de un montón de problemas. Primeramente no se estaba mojando.
después no se iba a resfriar, porque al no estarse mojando, no se iba a resfriar. Se estaba cubriendo un poco de la tormenta, ¿no es cierto? Y esto es lo que pasa a veces con nosotros. Nosotros, yo digo en primer lugar, ¿no? A veces hay cosas que nos parecen muy sencillas, que a veces no tienen nada que ver, ¿no? Y dejamos una puerta abierta. Y sabemos que el enemigo, tenemos un enemigo, un adversario, como tenía este pueblo, tenía un enemigo, un adversario, que está constantemente, dice la palabra, que Satanás anda como león rugiente. El león rugiente anda alrededor de su presa, dando vuelta, mirando sus debilidades, esperando el momento para atacar. Pero yo creo que si hay un león rugiente que sí está y estamos nosotros amurallados en un lugar donde tenemos una puerta cerrada, sabemos que eso nos está guardando de ese ataque, ¿no es cierto? Y esto es lo que el Señor me decía, y como dijimos recién, las puertas cerradas nos protege, nos da seguridad, nos resguarda, todas estas cosas que pasan acá. A veces yo pensaba, ¿no? Digo, nosotros el ser humano somos un poco extremistas, ¿no es cierto? Porque a veces decimos, bueno, y un poco lo que habló Miriam, lo que decía hoy, ella lo que compartía. A veces nos ponemos de tal forma que cerramos todas las puertas, ¿no es cierto? Estamos porque, o sea, el estar dentro de una casa, a ver si lo puedo explicar bien, o sea, nosotros tenemos la acción de cerrar la puerta, pero tenemos dos consecuencias, ¿no? O sea, estando de adentro o estando de afuera de la casa. A veces, estando de adentro, cerramos puertas, ¿no es cierto? Y por ahí, como decíamos, viene un problema, tenemos una dificultad en la vida, enfrentamos una complicación muy grande, cerramos una puerta, ¿no es cierto? Estando adentro. Cerramos una puerta, el problema sigue estando y no queremos más nada que ver con ese problema, con esa dificultad, y a veces nos amargamos, como dijo Miriam, cerramos esta puerta y vivimos amargados, y tenemos ahí cerrados, ¿no es cierto? Después también, por ahí a veces, no sé, andamos en busca de algo, buscamos algo, ¿no? Un trabajo o tenemos una meta, por ahí los chicos por ahí tienen una meta y que prueban y que van, y esto no es para mí, y cerran otra puerta y lo dejan ahí relegado, ¿no es cierto? Tenemos estas oportunidades de resguardarnos del enemigo, pero también a veces nosotros mismos nos hacemos un mal cerrando las puertas, ¿no es cierto? Cerramos esas puertas y no dejamos que el Señor obre. Hay un versículo que está en Apocalipsis, que es un versículo que el Señor nos dice claramente, en Apocalipsis 3:20, el Señor está a la puerta y Él también está llamando. Está el enemigo, pero también está el Señor. Él está, en esta mañana, está llamando a la puerta de tu corazón. Dice que si Él quiere entrar, Él es un Señor, no va a irrumpir, no va a golpear, nada. Él es un Señor, Él está golpeando, ¿no es cierto? Y muchos un día le abrimos la puerta de nuestro corazón y lo aceptamos como nuestro suficiente y único Salvador. Pero, como decía antes, ¿qué pasó? Quizás dentro, como en una casa hay muchas habitaciones, hay muchas puertas, quizás, generalmente los varones somos así. Tenemos una puerta cerrada donde tenemos a veces todo el despiole, ¿no es cierto? Y no queremos que entre nadie. A mí mi señora me dice, pero no dejes eso ahí, vos dejalo que yo lo encuentro. Por más que esté tirado, puedes estar tirado meses ahí y yo voy y lo encuentro. Son esas puertas que a veces tenemos relegadas ahí guardadas, que pensamos que tenemos todo bajo control, ¿no es cierto? Y el Señor quiere, estando adentro de nuestro corazón, quiere abrir esas puertas. Quiere abrir esas puertas y quiere acomodar todo, ¿no es cierto? Y quédate tranquilo quédate tranquila que después vas a encontrar todo, por más que digas, no, yo eso lo tenía tirado, pero lo tengo ahí. Generalmente eso me pasa a mí, no sé si a los hombres le pasan, pero me andan retando siempre para que levante las cosas, para que acomode, un poco acomodá ahí, generalmente donde tenemos el cuartito que tenemos nuestras herramientas o hacemos a veces los arreglos y tenemos guardado, ¿no? Tenemos un despiole bárbaro y entra y me dice, ¿para qué querés esto? ¿Para qué? Vos déjalo ahí que yo esto, A veces el Señor, salvando las distancias, ¿no? Quiere acomodar esos espacios donde tenemos todo eso acomodado en nuestra vida. Y también nos quiere dar oportunidad a que abramos esa puerta,
¿no es cierto? Y podamos hablar y saber que el Señor tiene grandes cosas para nosotros, ¿eh? Si alguna vez anduviste, no sé, por ahí en busca de un trabajo mejor o anduviste en busca de algo y cerraste una puerta porque dijiste, no, esto no es para mí. Hoy el Señor te está diciendo, sí, esto es para vos. Déjame a mí obrar, como decía Miriam, en lo sobrenatural el Señor obra de maneras que a veces no nos podemos imaginar, ¿no es cierto? Y el Señor obra y acomoda esas cosas. O capaz que tuviste algún problema y bueno, y hoy vivís amargado porque tuviste un sufrimiento muy grande, una pérdida muy grande, y vivís amargado. El Señor quiere abrir esa puerta de tu corazón, quiere traer alegría, quiere traer gozo, ¿eh? Y aquellos también que andan con un anhelo, que dicen, no, yo no sirvo para nada, yo no, esto no es para mí. El Señor hoy quiere obrar de una manera especial, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué también me llamó la atención de este capítulo que leíamos, en el versículo 9 y 11, el versículo del 9 al 11, dicen que el pueblo, ella les comenta, Rabá le comenta a estos espías, le dice que ellos sabían que se venían, porque habían oído, sabían que se venía un mal sobre ellos, sobre este pueblo, por eso tenían miedo, ¿no es cierto? Tenían miedo. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo empleo esto, no? Y acá, cuando pactan estos espías con esta mujer, le dicen unas pautas que tenían que hacer para cuando ellos iban a ser atacados, ciertas pautas que tenían que dejar marcado, que tenían que dejar un cordón de, no sé si dice dorado, un cordón de plata, que tenían que dejar colgado en la ventana, marcado. Y yo decía, Señor, ¿cómo es, no es cierto? Cuando el Señor viene a nuestro corazón, ¿no es cierto? Cuando el Señor viene a nuestro corazón, ¿cómo nos marca? ¿Cómo nos sella con su espíritu? Yo no sé cómo vos viniste en esta mañana, si realmente tenés al Señor en tu corazón. Pero esto es lo que el Señor hace. El Señor marca nuestras vidas. El Señor nos marca, nos evita de los males que estamos pasando afuera, como Miriam también comentaba. Podría haber pasado un desastre, con el accidente que tuvo, podría haber pasado un desastre. Sin embargo, Dios la cuidó. ¿Por qué? Porque dice que Dios nos cuida porque estamos en la palma de su mano, nos tiene Él y nos cuida de esa manera el Señor. Así que si vos todavía no tenés al Señor en tu corazón, no le entregaste tu vida al Señor, esta es la oportunidad para que abras tu corazón y le digas, Señor, mirá, acá estoy, perdóname por mis culpas, perdóname por mis pecados, Señor, te acepto como mi Salvador. Y el Señor te marca, y el Señor por medio de su Espíritu Santo entra a morar en tu vida, y después cuando venga el enemigo van a venir los problemas que no los podemos evitar, pero nos va a guardar de cuántas cosas, cuántos testimonios hay que si queremos dar, cuántas cosas nos ha guardado el Señor, de cuántas cosas nos ha librado de males peores, y yo creo que no es casualidad, ¿no es cierto? Porque el que no tiene al Señor en su corazón a veces es como que no tiene un límite, ¿no es cierto? Y va hasta los extremos. Y nosotros nos cuidamos de un montón de cosas y el Señor nos cuida de un montón de cosas. Por eso esta es la oportunidad para que el Señor entre en tu corazón y pueda acomodar todas esas cosas que están revueltas en tu vida. Como les decía, en el versículo 18, como decía, que dejaran una cuelga, eso es una señal del Espíritu Santo. Y otra de las cosas que me llamó la atención en el versículo 21, cuando ella respondió, sea así, ella estuvo de acuerdo. Ella le dice, respondió, sea así, como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana en la ventana. Estar de acuerdo con lo que el Señor a veces nos pide, a veces cuántas cosas el Señor nos pide y nosotros no estamos de acuerdo. El Señor nos dice, cuántas historias tenemos también en la Biblia, que el Señor nos dice, mirá, hay que ir por acá, porque esto te va a ir bien, porque si vos vas por este lado, tu camino va a prosperar, va a ir bien, y nosotros somos testarudos, ¿vio? Un ser humano, yo soy el primero, soy testarudo y a veces agarro por otro lado, y después, bueno, me tengo que atener a las consecuencias, más allá de que todo que el Señor me cuida y cuántas cosas, ¿no? Yo pensaba en los chicos hoy que pasaron,
a cuántas cosas ellos se enfrentan de a diario, cuántas decisiones que tienen que tomar. Pero una cosa yo les digo, ¿no? Que sepan que cada decisión que toman, ¿no? Que toman hoy, es como un eco en la vida, ¿no es cierto? Y a veces en el momento no vemos la consecuencia, pero a lo largo de nuestra vida sí. Uno ya teniendo unos cuantos años más sabe que por ahí estamos viviendo cosas de decisiones malas que hemos tomado en nuestra juventud o cuando éramos niños. Por eso ser sabio, ser cauto, leer la Biblia, que es un manual para nuestra vida, y aprender cada día de ella. Esto es lo que el Señor ponía en mi corazón en este tiempo, ¿no? De tener estos puntos en cuenta, ¿no es cierto? De cerrar esas puertas al enemigo, de guardarnos en estos tiempos de tanta lucha, de tanta dificultad, para que Él nos quiere guardar, y Él nos está diciendo cerrar esas puertas, y para que el Señor nos pueda resguardar de todas estas cosas, ¿no es cierto? Y después también, si, como yo le decía, yo hago esta invitación en esta mañana, si realmente no tenés al Señor en el corazón, si no tenés al Señor en el corazón, hoy es el día de salvación, y uno cuando habla de la salvación, fíjense que lo que leímos en el capítulo, ¿no? Uno cuando habla de salvación o de algo, uno piensa automáticamente en la familia. Dice, bueno, sí, yo también, pero yo tengo detrás mío una familia, usted tiene detrás suyo una familia, en el cual pensamos que también la bendición sea para ellos. Teniendo nosotros el Espíritu Santo, somos de bendición en nuestra familia, somos de bendición, somos de testimonio también en nuestra familia. Por eso el Señor hoy nos invita a que abramos nuestro corazón, de que abramos nuestra mente, que podamos decirle sí al Señor y poder comprender lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Yo te invito a que podamos orar en esta mañana, que podamos darle gracias al Señor por su bendición, por todo lo que Él hace, por lo que va a hacer por cada uno de nosotros. Así que te invito a que oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor,